Hola amigos, ¿cómo están? De antemano, feliz fin de semana, esperando que estén en sus actividades, siguiéndonos a través del celular o desde casa. De seguro también aplicando algunas actividades dentro de la vida familiar, como siempre. El pediatra en tu hogar, gracias a la Sociedad Boliviana de Pediatría y a esta gran casa, la familia Magenta Bagó de Bolivia, llega a sus hogares, llega a través de este live para poder orientarlos, guiarlos siempre con la presencia y la responsabilidad de poder conversar con profesionales de calidad que tenemos en nuestro territorio nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy interesante, los 1000 días, la importancia de estos primeros 1000 días, ¿de qué se trata? Vamos a hablar de todos los detalles. Créame que es un tema muy interesante. Para eso le doy la bienvenida a nuestro invitado y panelista. Es el doctor Wilson Acosta Lamas, él es pediatra neonatólogo recién llegadito de Sucre. Bienvenido, doctor. Luciana, un gusto saludarte, de igual forma a la familia Magenta, a Laboratorios Bagó y a toda la audiencia que nos sigue en este live. Muchísimas gracias, doctor, por llegar hasta acá, por este gran esfuerzo de acompañarnos y hablar de este tema que sí se plantea de una manera muy interesante. ¿Qué son los primeros 1000 días? Mira, Luciana, hablar de los 1000 días no es un concepto reciente, es un concepto que ya está desde hace bastantes años atrás, y es importante aquí resaltar y hacer notar a la población de que contempla tanto la etapa de embarazo como los 2 primeros años de vida. Luego de la concepción, ¿ahí empieza el conteo? Desde que empieza la concepción. Porque si tú haces memoria y haces cálculos, un embarazo normal tendría que durar 9 meses aproximadamente, que si tú multiplicas por 30 son 270 días. El primero y el segundo año son 365, ambos sumados son 730, y sumadas ambas cifras son los 1000 días de oro. Y se llama los 1000 días de oro porque esta es justamente pues, una etapa crítica en todo el desarrollo del nuevo ser, porque marca hitos importantes en su desarrollo. Podemos hablar de una programación celular en base a la nutrición. Entonces es importante aquí hablar de cómo las mamás tienen que estar alimentándose y cómo eso va a repercutir desde el niño que se está formando en el vientre hasta sus 2 años de vida. La nutrición. Esa será entonces nuestra palabra clave para empezar este conversatorio respecto a los 1000 días, doctor. ¿Por qué la importancia de la nutrición? Porque se ha visto de que la nutrición juega un papel muy importante en lo que te estaba comentando, que es justamente la programación celular que se produce en el nuevo ser. Es así que se ha visto que una mujer que está en etapa de gestación tiene que llevar una vida y una alimentación, una nutrición saludable. Tenemos que ir quitando, por ejemplo, aquellos estilos de vida que son los malos hábitos alimentarios, el excesivo consumo de azúcares demasiado refinados, que esto de alguna forma impacta en el bebé, impacta también en la salud de la madre. Por ejemplo, si hablamos de una persona que tenga, de una mamá con sobrepeso, esto puede influir en forma negativa en el bebé, porque le va a condicionar a que pueda hacer la mamá contraer una diabetes gestacional. Esto va a repercutir en el niño con una mayor cantidad de resistencia de insulina. Tenemos lo que llamamos los gigantes con pies de arena, porque son niños grandes, con pesos altos, a veces superan los 4 kilos, pero son niños prematuros. Y obviamente el haber nacido implica de que va a tener una regulación del azúcar bastante importante. Son niños que no pueden manejar el azúcar y son niños necesariamente que tienen que ser tratados en una terapia. Eso es si hablamos de una mamá con obesidad. Pero si hablamos de una mamá al contrario, que tiene dificultades en la nutrición por diferentes factores, y entonces vamos a tener niños con bajo peso, que es otro problema muy frecuente en nuestras terapias neonatales. Son niños con bajo peso, pero la naturaleza es tan sabia de que ese niño que está en formación va a priorizar la formación y el desarrollo de órganos importantes, dejando a un lado a los otros órganos. Entonces son niños que hacen como un fenómeno de reserva en su crecimiento. Pero al momento de nacer ya empieza pues lo contrario. Son niños que ya van a empezar a querer consumir más, a querer recuperar lo que no han podido ganar durante la gestación, y son niños que al futuro condicionan que pueden tener también problemas de las enfermedades no transmisibles, que también está muy hablado en la sociedad, por ejemplo la diabetes, hipertensión
y diferentes otras enfermedades. Ahora, aquí le lanzo una pregunta, doctor, dentro del tema de la nutrición en esta etapa gestacional, que usted bien nos acaba de recalcar, es sumamente importante. ¿Qué pasa con los embarazos? Y me voy a poner de ejemplo, doctor, en mi último embarazo, los primeros 5 meses, realmente mi organismo no toleraba alimento, simplemente jugos, cosas frescas, frutas, porque alimento que yo consumía me venía este tema de la indisposición, los mareos y devolvía absolutamente todo. Si hay mamás que están pasando esta etapa, ¿cómo podemos contrarrestar esa pérdida a través de las náuseas, de los vómitos, para que no le afecte al bebé ni a nosotras? Porque la nutrición es para ambos. De hecho, este es un manejo multidisciplinario, Luciana. Si el colega de la parte de obstetricia está siguiendo de embarazo y nota que hay esto, ¿no? Que es una hiperemesis gravídica, donde están vomitando demasiado las mamás, se hace un manejo multidisciplinario con la parte de nutrición, que tiene que asesorar en qué alimentos tiene que consumir que sean beneficiosos para ella y obviamente para el bebé. Y de esa forma y en forma paulatina, hasta que el organismo de la madre se adapte a este cambio hormonal que está sufriendo por el embarazo, pues pueda tener el resultado esperado y pueda llevarse un embarazo adecuado. Una vez superada lo que es la hiperemesis gravídica, pues obviamente el consumo ya es regular, de alimentos obviamente saludables, justamente pues para ayudar a la formación del nuevo ser. La cantidad no es la calidad, doctor. Exacto. ¿Verdad? Hay que marcar algo muy, muy diferente ahí. Generalmente cuando estamos embarazadas, el speech es, tienes que comer el doble, estás cargando la guagua. No es comer el doble en cantidad, sino en nutrición, en calidad de alimentos, doctor. Tú lo has dicho muy bien, si hablamos un poquito de esto de la calidad de los alimentos, pues tenemos que hablar justamente eso, ¿no? De la calidad. Pues como tú dices, a veces nos hacen comer demasiado cuando estamos embarazadas, pero descuidamos la calidad. En una mujer que está en etapa de gestación, es importante suplementar, por ejemplo, con el famoso DHA que estamos hablando, los derivados de ácido araquidónico. Es importante que se suplementen con micronutrientes, hierro, por ejemplo, ácido fólico, zinc, todos estos elementos y obviamente también algunas vitaminas que son muy, muy importantes en la nutrición de una mujer embarazada, porque se ha visto de que estas tienen un impacto importante en el bebé. Muchos niños que tienen deficiencias en la alimentación de sus mamás con estos elementos que te digo, pues son los niños que a veces los encontramos en clases, ¿no? Son niños con déficit de atención, son niños que tienen problemas en la retención de memoria, son niños que a veces los llamamos los niños complicados, ¿no? Porque no son niños que están muy hiperactivos, que se distraen, que no retienen, que no aprenden. Eso es hablando en la etapa de gestación. Si ya vamos al niño que ya ha nacido, pues aquí es importante y juega un rol muy, muy importante la alimentación de ese niño con leche materna, no con ningún sucedáneo de la leche materna. No vamos a satanizar tampoco la leche artificial, la leche de fórmula, pero sí es importante aclarar a toda la audiencia de que la alimentación con leche materna es importante. ¿Por qué? Porque justamente yo te decía, la leche materna es rica en DHA, es rica en derivados de ácido araquidónico, y esto lo que produce es que haya un mayor desarrollo de la sustancia blanca y la sustancia gris en el cerebro. Por lo tanto, vamos a tener niños con mejor capacidad cognitiva, memoria, vamos a tener niños que no estén con déficit de atención. Ahora, la leche materna, tú sabes que es exclusiva hasta los 6 meses de vida. Y posteriormente iniciamos alimentación complementaria. Entonces, para nosotros en la parte pediátrica, por ejemplo, si vemos niños que están llegando a los 6 meses con un peso exagerado, niños bastante gorditos, pero que están alimentados con leche materna, no nos causa ninguna preocupación. Porque de hecho que cuando inicia la alimentación complementaria a los 6 meses, quizás un poco antes, algunos autores recomiendan a los 5 meses y medio, pero no mucho más antes. Esos niños que se alimentan, que reciben leche materna y alimentación complementaria, regulan mejor el peso, encasillan en los percentiles adecuados de peso y son niños que al futuro no tienen ningún déficit de estas enfermedades no transmisibles. Son niños que no son propensos a una diabetes, por ejemplo. En cambio, los niños que se alimentan con leche de fórmula y que llegan bastante gorditos y que inician la alimentación complementaria son niños que tienen mucho más riesgo. Mucho más riesgo en el sentido de que van a seguir aumentando de peso y al final vamos a tener niños obesos en las escuelas.
Y esto se debe pues justamente a las proteínas que tiene la leche materna que no tiene la leche artificial. Qué importante lo que nos acaba de decir, doctor, y esto que sirva de reflexión, ¿verdad? Quienes somos mamás sabemos que no es un proceso fácil, que es un proceso hasta doloroso, un poco traumático para la mamá los primeros días, las primeras semanas de la lactancia, pero es la conexión más maravillosa que puede existir y es el mejor beneficio, lo está escuchando usted de un profesional, el mejor beneficio para nuestros hijos, que es lo que queremos todas las madres. Ahora, doctor, ¿qué pasa en estas situaciones cuando la mamá no es la mejor proveedora de leche, las cantidades no son las suficientes, no son las necesarias por X o Z motivos y debemos recurrir a algún otro tipo de alimentación? Tampoco es que se acabe el mundo, doctor. Así es. Y como te decía, pues lo que hay que procurar es justamente lograr lo que está estipulado hasta por protocolos internacionales, 6 meses de lactancia materna exclusiva y prolongada hasta los 2 años. Porque es importante, Luciana, recordar a toda la población de que la leche materna no es una leche estática, es una leche dinámica, que va cambiando en el día a día, en el transcurso de las horas. Y ya te digo, la naturaleza y Dios han sido tan sabios que hacen que la leche que tiene esa mamá está lista y tiene todos los elementos que necesita su bebé. Entonces, las casas que fabrican leches de fórmula para la alimentación de los niños tratan de asimilar a la leche materna, pero pues nunca lo van a conseguir. Porque a través de la leche materna tú puedes pasar inmunomoduladores, vitaminas, amor y diferentes cosas que no lo vamos a tener en una botella. Evidentemente, pues algo por circunstancias a veces laborales, estrés que se vive día a día, se va cortando a veces. Las mamás no llegan a satisfacer las necesidades de sus hijos. Es por eso que hay que tratar de que las mamás vivan siempre una maternidad lo más alegre posible. Porque el hecho que tú estés relajada y estás dando de lactar hace de que se produzca mayor cantidad de leche. Y además eso se le pasa, ¿verdad? Yo creo mucho en eso, ¿verdad, doctor? Cuando uno está estresada, uno le pasa esas cosas al bebé. Incluso, bueno, hasta a veces vienen estos cortes de leche como la mastitis, que son ya estas inflamaciones en las mamas, que es muy doloroso para la mamá y esa leche no es apta para que tome el bebé. Exacto, o sea, la mastitis, como tú dices, es una inflamación de las glándulas mamarias y es porque obviamente no se están vaciando las mamas a su totalidad y es la retención que está causando. Entonces hay que procurar de que sea una maternidad o una lactancia lo más tranquila y relajada posible. Obviamente, pues por algunas circunstancias en la vida quizás no llegas a satisfacer la necesidad de tu bebé y tengas que recurrir a una leche de fórmula. Pues si es muy necesario, hay que hacerlo. Pero también aquí hay que recordar de que estas pormenores que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De que la leche artificial puede ser un factor que te condicione a futuro niños con problemas de diabetes e hipertensión. Ya que estamos enfocados en la leche materna, doctor, en esta etapa cuando estamos en la lactancia, es importante que la mamá tenga una nutrición especial, consuma ciertos alimentos que también le van a pasar al bebé y claro, uno de los elementos principales, el consumo de bastante agüita. Lo que tú dices es correcto, ¿no? O sea, tenemos que hacer que la nutrición de la mamá también sea saludable. Por eso se recomienda bastante fruta fresca, verduras frescas. Siempre pongo yo de ejemplo los platos que nos sirven cuando nos servimos un pollo bróster. Si te fijas, es un círculo dividido a la mitad y una de las mitades está dividida en otra mitad. Entonces, ¿cómo se maneja este plato? La cuarta parte corresponde a lo que son pues proteínas, la cuarta parte a carbohidratos y la mayor parte tiene que ser fibras, ¿no? O sea, ensaladas, alimentos que sean frescos, saludables, porque el mismo hecho de que la madre se alimente le ayuda a volver a la figura que tenía antes del embarazo, ayuda a mejor y regular su organismo, entonces es altamente beneficioso. Y como tú decías, lo que ella consume va a transmitir a su bebé y obviamente vamos a tener bebés también saludables. Ahora, doctor, sigamos hablando de la importancia de estos 1000 días. Ya hemos hablado del momento de la concepción, de los primeros meses de nacimiento con la lactancia materna, ojalá exclusiva. ¿Qué viene después?
esta etapa abarca hasta los 2 años del bebé o del recién nacido, si vale el término. En la etapa del incorporar ya los alimentos adicionales, cambiarle un poco la nutrición también es muy importante. Claro, como te digo, o sea, nos vamos a enfocar en 2010, que son hasta los 2 años. Sabemos que iniciamos la alimentación complementaria a los 6 meses y es ahí donde ya, como te decía, programamos la alimentación de nuestros niños y sus hábitos de alimentación. Entonces, si a tu niño que está empezando a sus 6 meses a comer, tú le empiezas a dar y tu niño rechaza un alimento, está bien, porque está seleccionando. Pero de un tiempo que pase, tienes que volver a reintroducir. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras familias? Nosotros, los adultos, ya estamos con malos hábitos alimenticios. Ya nos consumimos comida rápida. Y nosotros, por el estilo de vida y esos malos hábitos, arrastramos a nuestros hijos. Y ellos también ingresan a nuestro ciclo de vida y de alimentación y tenemos por eso niños con malnutrición. ¿Qué pasa con la leche de vaca, doctor? ¿Qué pasa si introducimos la leche de vaca a la alimentación de nuestros hijos? Bien, la leche de vaca, como te digo, pues va a sonar un poco tal vez duro, ¿no? Pero la leche de vaca está hecha pues, obviamente para las vacas, no para los humanos. Las casas que fabrican las fórmulas utilizan la leche de vaca o utilizan tal vez algunos otros elementos, pero tratan de asemejar a nuestra leche. Y no es bueno. Y te digo por qué. Porque todo es, como te digo, está programado en la naturaleza. El calostro, que es la primera leche que les sale a las mamás que cuando nacen sus bebés, es una leche, por ejemplo, rica en proteínas y te dura solamente 3 días. Y esa es la etapa crítica en que las mamás dicen, no tengo leche para alimentar a mi bebé, necesitamos fórmula y es donde empezamos. Uno se desespera. Se desespera. Pero como te digo, ese periodo donde no hay mucha producción de leche y solo está el calostro es fundamental, porque los niños nacidos tienen que bajar de peso necesariamente en sus primeros días. Luego viene la leche de transición, que nos va a durar casi 3 semanas. Y esta leche de transición es al contrario, es una leche rica en azúcares y carbohidratos, que es justamente para que ese niño que ha bajado de peso empiece a igualar el peso del nacimiento y empiece a ganar más y más y más peso. Después de la tercera, cuarta semana de vida, que estamos hablando ya 1 mes de haber nacido, ya es la leche madura, que nos dura hasta los 2 años. Y esta leche madura ya viene pues con toda la formulación adecuada para un ser humano. La cantidad adecuada de proteínas, que es menor a 1 gramo, y si tú revisas las fórmulas, tienen más de 1 gramo de proteínas. La cantidad adecuada de calorías, entre 65 a 70, para que pueda tener un crecimiento óptimo. La cantidad necesaria de grasas esenciales, el DHA que estamos comentando, que son óptimas para mejorar el desarrollo cerebral, mejorar el crecimiento y tener niños a futuro con pesos, con tallas adecuados, con buen rendimiento escolar y hablando en su vida adulto, personas adultas que no tengan la tendencia pues a tener enfermedades no transmisibles. ¿Y hay riesgos que puedan generarse si es que se introduce la leche de vaca en estas etapas? Como te digo, los riesgos son mayormente a largo plazo. Ya. Y son justamente lo que te digo, son niños que tienen mayor tendencia a ser obesos o hipertensos. Son personas que tienen más tendencia a tener algún problema en lo que es el estar en las escuelas. Entonces el desarrollo cerebral también se ve afectado. Pero tampoco hay que asustarnos. Como te digo, en algún momento todos lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Porque a veces el ritmo de vida que llevamos nos lo obliga. Pero el mensaje fundamental que quiero que quede a toda la audiencia es de que hay que procurar siempre dar leche materna. Recuerda además que en nuestro país tenemos una ley de protección a la lactancia materna, donde todos estamos inmiscuidos, involucrados y hasta tenemos la oportunidad de poder amamantar a nuestros hijos en nuestros trabajos. Hay 1 hora generalmente en cada jornada laboral que se le da a la madre para que pueda o salir antes o salir o llegar después para que pueda aprovechar esa hora de lactancia materna. Claro, ¿cierto? Y si el trabajo te da las condiciones apropiadas, un ambiente donde puedas dar de lactar, tú puedes llevar a tu Qué bien bebé. que mencione ese punto, doctor. Creo que eso nos hace falta muchísimo. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, hemos visto la importancia dentro de sus políticas de salud de promover la lactancia materna con ferias, con activaciones y con la obligatoriedad
de tener estos espacios, doctor, ya sea en centros laborales, en centros comerciales, espacios exclusivos para que una mamá se siente de la manera más cómoda y privada, si así lo desea, para darle de lactar a su bebé cuando él lo requiere y cuando el horario pues lo amerita. Ojalá esto se pueda implementar más en Bolivia. Doctor, la lactancia materna, la leche materna, ¿nos va a ayudar a prevenir enfermedades crónicas en los hijos? Sí, como te lo estaba mencionando y hemos ido hablando en todo este espacio, pues nos ayuda muchísimo, justamente porque es una leche que está diseñada para el ser humano, que debe dar lo que requiere en la cantidad adecuada durante el tiempo necesario y, como te había hablado, esa programación celular que se produce desde muy tempranas edades en nuestra vida y que van a hacer de que seamos personas mucho más saludables. Qué importante es que tomemos en cuenta eso, doctor. Ahora, dentro de los 6 meses, ¿cuáles serán o deberían ser los primeros alimentos que tienen que estar en contacto con nuestros hijos? Los alimentos, a ver, qué sé yo, en proteínas, en carbohidratos, las carnes. Sí, como te digo, pues prácticamente un niño puede comer casi de todo. Es más fácil nombrar aquellos alimentos que hay que evitar. Por ejemplo, hay que evitar los pescados, hay que evitar el huevo, hay que evitar un poco los cítricos, la miel y ¿Por qué el derivados, huevo, doctor? porque se ha visto de que eso programa a los niños a que puedan tener reacciones de alergia a muy temprana edad. Entonces hay que evitar aquellas sustancias también derivadas de la leche entera, quesos, mantequillas. Pero después un niño se puede alimentar de todo. Excesos de azúcar, me imagino también. En realidad sí. Se recomienda de que a la dieta de los niños que empiezan la alimentación complementaria no hay que agregarle sal ni azúcar. Pero aquí en Bolivia tenemos que ver también de que somos un país endémico en bocio. Entonces es necesario agregar sal yodada. Y esto de la sal yodada, pues sí, sería un tema muy bonito de hablarlo en alguna oportunidad, porque no tenemos una cultura adecuada para poder preservar el yodo que está en nuestra sal. Entonces, tenemos sal yodada, sí, certificada, pero por el mal cuidado que nosotros en casa hacemos, el yodo se volatiliza y es una sal sin yodo. Es como si nada. Es como si nada. Pero si hacemos un adecuado manejo de la sal con yodo, pues vamos a tener niños con aportes de yodo para un buen funcionamiento de la glándula tiroides y todo aquello. ¿Qué pasa con los refrescos azucarados, las gaseosas, sin mencionar ninguna marca, doctor? Porque, bueno, a ver, cometemos el error alguna vez, y así que pruebe un poquitito, y les encanta, obviamente. Y ahí es que se hace más frecuente y más frecuente. Cuando me parece, mi experiencia como mamá, el agüita, doctor, el Sí, agüita para todo. en realidad lo que tenemos que promocionar también es la cultura del agua. Un niño tendría que alimentarse, y todos nosotros, pues consumir en lo posible agua pura. Porque las bebidas gaseosas, si tú revisas su composición, son muy altas en azúcares y son muy altas en sodio. Y eso que te condiciona. Los azúcares al final se transforman en nuestro organismo en grasa y empezamos a engordar. Es mucho contenido de sodio, ¿a qué te programa? A que tengas problemas de hipertensión en el futuro, presión alta. Entonces, desde todo punto de vista, pues lo ideal es consumir agua pura. Y si no sé si te diste cuenta, cuando tienes sed y te consumes una gaseosa, pues sigues teniendo sed. Y es porque nunca terminas de hidratarte. En cambio, si consumes agua, esa sensación de sed que tenías, pues disminuye rápidamente. Bueno, y a veces, como le digo, optamos, ¿verdad? ¿No? Por darles este tipo de cosas porque como les gusta, se quedan tranquilos. No es lo ideal. Doctor, ¿qué pasa si en estos primeros 1000 días nuestra nutrición, el tema de la leche materna, la lactancia, no ha sido la más adecuada, no ha sido la mejor? ¿Hay cómo revertir a partir de los 1000 días los efectos que puedan generarse? Claro que sí, de hecho se van revirtiendo poco a poco. Pero, pues como te digo, es importante este concepto de la programación celular que hay. Si ha habido una malnutrición en estas primeras etapas de los 1000 días, sí, con el tiempo las vas corrigiendo, cambias tus hábitos alimentarios, consumes más saludable, te hidratas mejor con el agua, pero la programación ya está dada. Y en algún momento que tú tengas algún desfase, un desliz, pues empezamos a pagar la factura, como se dice vulgarmente. Y ya el cuerpo pues empieza a tener los cambios que son propios por estos malos hábitos. Y doctor, ¿se puede generar un cambio de alimentación abrupto, si vale el término,
cuando nuestros niños o nos damos cuenta que está pasando algo. Obviamente aquí yo siempre hago una recomendación. Qué importante es que acudamos a nuestro médico, ¿verdad? No nos dejemos llevar porque, ay, sí, mi amiga me dijo que le da esto a su hijo y le hace bien, de repente a su hijo no. No nos dejemos llevar por esto. Qué importante es que podamos tener periódicamente los controles, más cuando son las primeras etapas de nuestros hijos, doctor, y acudir a la opinión profesional. Muchas veces intentamos seguir recomendaciones que hasta vemos en el celular, ¿verdad?, en el internet, y no son las adecuadas para nuestros hijos. Así es. De hecho, se dice que las consultas tienen que ser con el pediatra de cabecera por lo menos una vez al mes hasta los 2 años, porque es justamente ese periodo que estamos cuidando de ver los cambios que puede estar sucediendo, el crecimiento, el desarrollo, para poder hacer una intervención adecuada. Y como tú bien lo mencionaste, pues hay mucha información que a veces más que informar te desinforma y te desorienta, que está justamente pues, en el Internet. No es lo mismo tampoco que si a la hija del vecino le hizo bien determinada sustancia, pues le va a hacer bien a tu hijo. Siempre es importante la opinión de un profesional médico y de salud. Seguro que sí. Aquí hay una consulta, por favor, doctor, tal vez para que podamos hablar de ese tema una vez más. Dice, la gastroenteróloga de mi hija nos dijo que mientras más pronto introduce huevo o pescado, tendrá menor probabilidad de alergia. En varios artículos y recomendaciones de pediatras extranjeros está la introducción temprana de alérgenos. Sí, eso es correcto. El manejo que está haciendo la gastroenteróloga pediatra es correcto, ¿no? O sea, pero eso es cuando tú sabes de que eres propenso a tener unas alergias. Entonces, todo viene condicionado por el genotipo y el fenotipo. O sea, si los papás tienen alguna tendencia a hacer alergia a determinadas sustancias, es muy probable que su hijo también lo tenga. Entonces, en esas etapas sí es importante poder introducir de manera temprana justamente estos agentes, tal como lo ha dicho el colega pediatra. ¿En qué momento tenemos que parar las orejitas, doctor, y decir, a ver, algo está pasando con mi hijo, no está creciendo, tal vez hay algún cambio en la tonalidad de la piel, tal vez está sucediendo algo con sus reacciones, con el mismo llanto que muchas veces nos llama la atención a las mamás? ¿En qué momento tenemos que decir, ok, debo llevarlo a una revisión inmediata? Sí, o sea, lo que llama la atención principalmente a los papás es justamente lo que dijiste. Son niños que no crecen, son niños que no están cumpliendo sus etapas de desarrollo, es decir, de hablar, de caminar, de gatear. Entonces son etapas que obviamente a un papá le llama la atención y es ahí donde tiene que acudir para poder evaluar qué es lo que está sucediendo. Que quizás realmente es un problema de nutrición, es un problema de estímulos, quizás que es lo más frecuente, que te digo, por el ritmo de vida que a veces llevamos, pues descuidamos la estimulación temprana de nuestros hijos. Entonces ahí es el momento en el cual tienes que acudir y hacerte evaluar. Las etapas de sueño que no sean lo que generalmente te marca también es un indicador. No siempre, porque hay algunos niños, pues dependiendo del estímulo que reciben, pues son niños que se invierten. Es decir, duermen de día, pero de noche están despiertos. Entonces eso es una inversión que hay que hacer por el ritmo de vida. Pero los periodos de sueño y las etapas que ellos tienen también están programados por su edad. Cuanto más pequeños son, duermen más. A medida que van creciendo 1 año, año y medio, 2, ya sus periodos de dormir son más cortos. Ya están más en vigilia porque justamente ya reciben estímulos, ya interactúan con las cosas que están a su alrededor, entonces ya empiezan pues a estimularse. Que son etapas diferentes y muy bonitas. Doctor, mire, tenemos una consulta más de Rosario. Dice, buenos días, ¿es normal que el bebé haga reflujo? ¿Y hasta qué meses sería en caso fuera normal? Bien, este problema del reflujo sí es un problema que es habitual en todos los niños, todos son niños que tienen siempre reflujo, y lo normal es hasta el 3.º o 4.º mes de vida. Pero si hablamos de reflujo, tenemos que ver un reflujo normal y un reflujo patológico. Ya, ¿cuál es la diferencia? El reflujo normal es aquí donde está el niño y está riendo y se le escapa un poquito de leche. O lo alzas y se escapa un poquito de leche. ¿Cuándo lo consideras normal? Que ese niño, a pesar de estar refluyéndole la leche, es un niño que crece y que va ganando peso en forma adecuada. Versus a un reflujo que es patológico. Los niños que tienen reflujo patológico son niños que no ganan peso,
son niños que permanentemente andan pequeños, con bajo peso. Entonces ahí sí hay que hacer una intervención. Una intervención también cambiando el tipo de alimentos, quizás iniciar algún medicamento para evitar el reflujo e ir estudiando a ese niño para ver la causa por la cual tiene tanto reflujo. La intensidad igual me imagino, ¿verdad? Y hay ya También, reflujotes, ¿verdad? exacto, sí. Pero eso, como te digo, hay que diferenciarlos dependiendo a que si son niños que ganan peso, tienen un comportamiento normal, a aquellos niños que son todo lo contrario. Y ahí se lo recalco una vez más, querido señor, señora, mamá, papá, en cualquier etapa que usted esté atravesando, qué importante es acudir con nuestros profesionales. Si quiere usted con su médico de cabecera, lo derivará él al especialista que requiere en este momento, al pediatra o pediatra de alguna rama que necesita a su hijo. Es importante que confiemos en nuestros médicos. Ellos están para poder atendernos y guiarnos para evitar cualquier error casero, si vale el término, que pueda cometerse y que pueda pasarnos factura a lo largo en las etapas de crecimiento de nuestros hijos. Doctor, gracias por habernos acompañado hoy, este fin de semana, en el Pediatra en tu Hogar. No, agradecido soy yo, Luciana, por la invitación, a Bagó, a tu persona. Y bueno, estamos aquí con la Sociedad Boliviana de Pediatría, siempre para poder orientar y ayudar a toda la población en general. Gracias y siempre bienvenido a La Paz, doctor. Gracias también a la Sociedad Boliviana de Pediatría por haber hecho posible todo este tiempo de poder brindarnos a profesionales de la talla para poder orientar a toda la gente, a ustedes, mamás, papás, sobre todo a los primerizos que viera, doctor, cómo han estado atentos a nuestros programas. Y claro, definitivamente gracias al 100% a la familia Magenta, Laboratorios Bagó de Bolivia, por haber hecho posible que esta familia se junte junto a todas las que están conectadas con nosotros. Será hasta otra oportunidad. El Pediatra en tu Hogar, a su disposición. Permiso.